Vamos a leer del versículo 19 al 22. El tema de hoy se titula Conozca las claves para oír la voz de Dios y participar de sus bendiciones. La semana pasada hablamos acerca de la importancia de la presencia de Dios y hablamos cuántas cosas maravillosas Dios nos da en su presencia. Una de ellas, hermanos, es que cuando estamos en la presencia de Dios, todas nuestras cargas son quitadas de nuestra espalda. Todas son quitadas de nuestra espalda. Yo quiero empezar, hermano, a la predicación con algo que miré otra vez en el YouTube y me llamó la atención mucho, me impactó mucho, me hizo meditar en algo importante. Una pareja, dos jóvenes, se enamoraron, decidieron casarse y la muchacha no veía nada, pero sí hablaba. Y sucedió de que se casaron, pero con señas, ¿no? Tú sabes, el lenguaje de la gente que no oye. Y ya después pasó el tiempo y usted sabe cómo está la ciencia avanzando fuertemente. Y hicieron un invento, no sé cómo se llama, una cosa que se pone en la oreja y eso hace que la gente que es sorda oiga. Entonces le pusieron eso ahí y ella empezó a oír. Entonces le dijo al esposo, mira, ahora quiero que nos casemos otra vez, porque yo quiero que tú escuches mi voz decirte que te amo y que te voy a ser fiel en las buenas y en las malas. Qué bonito era, qué bonito, me movió los sentimientos, créeme que sí. Y hicieron la ceremonia y se vino cuando él le dijo a la muchacha, te amo y quiero que sea mi esposa por todo lo que me sobra de vida. Y ella escuchó y se emocionó tanto que empezó a llorar. Me quedé pensando, yo le dije ¿cuánto efecto hace a nosotros escuchar la voz de alguien que nos ama? ¿Cuánto efecto hace en nuestras vidas? ¿Usted se ha puesto a pensar cuánto efecto hace la voz de Dios en su vida? Es tan grande el efecto que hace Dios en nosotros, hermanos, que somos cristianos, somos hijos de Él porque Él nos habló. Es tan grande eso, hermanos. Pero déjenme decir algo que también es un poco triste. Estuve estudiando sobre el tema y me di cuenta que una vez una persona hizo una encuesta aquí en Estados Unidos. La hizo con casi todas las denominaciones cristianas de Estados Unidos. No sé si más de 10,000 o 15,000 cristianos o personas que van a las iglesias participaron. Y la pregunta es, ¿tú estás ejercitado en escuchar la voz de Dios? La otra pregunta que le hicieron es, ¿tú puedes discernir cuando Dios está hablando? ¿Sabes diferenciar la voz de Dios? Y solamente el 4% de los cristianos, esos que encuestaron, dijeron que ellos sabían escuchar la voz de Dios y que ellos sabían discernir la voz de Dios y que ellos amaban escuchar la voz de Dios. Imagínese usted un hijo suyo que no quiere escuchar a usted. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría que usted no puede escuchar la voz de su hijo? Es triste, viéndolo desde un punto de vista personal, sentimental, emocional. Para mí sería muy duro tener un hijo que no me hable, tener un hijo que no quiera escuchar mi voz. Y me quedé pensando qué pasa con el 96% de los encuestados. Si somos hijos de Dios, ¿por qué no amamos la voz de Dios? ¿Por qué no buscamos escuchar a Dios? Y el otro día yo le dije esto, hermano, en la oración, no es tan importante cuánto tiempo usted de rodilla. No es tan importante cuántas palabras usted diga delante de Dios. No es tan importante cuántas lágrimas usted derrame delante de Dios. Lo importante en la oración es cuánto Dios te habla a ti. ¿Por qué razón hay mucha gente en las iglesias, hermanos, que no les interesa la voz de Dios? Una de las razones, hermanos, es porque han establecido su propio sistema de vida y su propio sistema de fe. Aunque saben que Dios está diciendo las cosas, deciden hacer o decidir hacer otras cosas en vez de obedecer a Dios. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Adán y Eva escucharon la voz de Dios, pero ellos decidieron su propio sistema de vida, desobedeciendo a Dios. La otra cosa, hermano, que pasa también es que en el corazón de
diferentes voces que nos hablan. Y le voy a explicar una cosa. Muchas veces cuando nosotros no estamos conectados con Dios, se lo voy a decir en términos bíblicos, cuando no estamos bajo la iglesia del Espíritu Santo, es más atractiva las otras voces que la voz de Dios. Porque la voz de Dios te demanda a ti obediencia y santidad. Y las otras voces te ofrecen a ti diversión y entretenimiento. Entonces, debido a esas dos cosas, yo me doy cuenta que hoy en día, hermano, el pueblo de Dios ha perdido el interés de escuchar la voz de Dios. Voy a explicarte algo. Una persona, un cristiano, que ama escuchar la voz de Dios, ¿sabe por qué la ama? Le voy a decir por qué la ama, porque también ama obedecerla. Si yo no quiero amar a Dios, si yo no quiero obedecer, no quiero escuchar que me esté corrigiendo. ¿Usted ha escuchado esa palabra o esas frases dichas de algunos jóvenes en sus casas cuando usted los está llamando la atención? Ma, pa, no me vengas a sermonear otra vez. ¿Has escuchado esa palabra? No me regañes otra vez. ¿Has escuchado eso? Esa es una declaración. Voy a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces muchas veces cuando nosotros no tenemos en nuestros corazones el deseo de amar a Dios, el deseo de poner en práctica la palabra de Dios, tampoco la queremos oír. Eso no quiere decir que yo no viene a la iglesia, que estoy en la iglesia y oye la predicación, oye la palabra de Dios, pero quizás no oye la voz de Dios. Dos cosas diferentes. Porque alguien puede ir a la iglesia y se puede deleitar escuchando la palabra, porque Dios siempre trae sabiduría, Dios siempre trae revelación. Puede venir a la iglesia para tener más conocimiento, tener más información. Right. Y aprendemos, escuchamos, sabemos. Pero una cosa es que yo aprenda de la palabra de Dios y otra cosa es que yo escuche a Dios. Cuando yo tengo mi corazón para escuchar a Dios es porque todo mi ser está conectado a Él y yo le estoy diciendo con mi alma, Señor, ¿qué es lo que quiere que yo haga? Yo dije una vez esto, estaba predicando acerca del sacramento y le dije a la congregación, le dije estas preguntas: ¿por qué viene usted a la iglesia? Y la mayoría pues dieron informaciones que no están mal, pero tampoco son las correctas. Porque muchos no, yo vengo a escuchar la palabra de Dios, vengo a oír a Dios, vengo a alabar a Dios, vengo a aprender de la palabra de Dios, y muy poco, nadie me dijo, yo vengo a saber qué Dios quiere que yo haga. Cuando usted ama la voz de Dios es porque también ama obedecerla. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y la rechazamos, porque le voy a explicar algo, hermanos. Si usted y yo tenemos un corazón predispuesto para obedecer a Dios, Dios siempre te va a hablar. Sí. Si yo tengo un corazón que no está dispuesto a obedecer a Dios, es muy raro que Dios me hable de la manera que le va a hablar a alguien que le preste atención. Vamos a verlo de esta manera. Hay dos personas en su familia. Uno de ellos se deleita en hablar con usted, en conversar con usted. Y otro de ellos no quiere ni verlo ni que le hable. ¿Con cuál usted habla con más libertad? El que lo quiere escuchar, el que conversa con usted. Si usted tiene ese corazón para conversar con Dios, Dios tiene ese deseo de conversar con usted. Pero si mi corazón no está dispuesto a escuchar a Dios, va a ser muy pocas las veces que yo voy a oír la voz de Dios. Voy a oír, voy a entender y me voy a deleitar en la palabra de Dios, pero no voy a escuchar a Dios. Cuando yo decido oír a Dios, es porque yo me deleito estar en su presencia, me deleito oírlo hablar a Él. Entonces, todo depende de nuestros corazones, todo depende de la actitud que tenemos nosotros delante de los ojos de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, le vamos a dar la gloria a Jesucristo. Dice así 19, es muy bonito, es la iglesia de la Odisea, que en términos proféticos es la iglesia de hoy. Ok, hemos hablado que Dios dividió la historia de la iglesia en 7 periodos. Cada iglesia que habla Apocalipsis es un periodo de tiempo. ¿Okay? Y la iglesia de la Odisea somos nosotros hoy. Es la iglesia que antecede a la venida de Jesús. En palabras sencillas, usted y yo, muchos de los que estamos aquí, vamos a estar de pies y vamos a estar con vida cuando Jesús levante su iglesia.
es hoy, la iglesia de hoy. Mira lo que dice el versículo 19. Dice Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cómo usted reprende a su hijo? ¿Con palabra o en silencio? Con palabra, ¿verdad? Dios siempre va a hablar a nuestros corazones. ¿Y sabe por qué va a hablar? Porque nos ama. Si usted no fuera hijo de Dios, Dios nunca le va a hablar. Usted no puede ir a tratar a reprender al hijo del vecino porque no tiene la autoridad para hacerlo. Él tiene sus papás y verá con sus papás los críe, eso es su problema. Pero el problema de Dios es usted. Usted es la responsabilidad de Dios porque usted es hijo de Dios. Y cada vez que usted o yo tomemos decisiones equivocadas o estamos cerca de tomar decisiones equivocadas, Dios siempre nos va a hablar. Siempre, porque nos va a advertir. Dice en el libro de Amós, porque nada hará el Señor nuestro Dios sin que antes se nos revele a sus siervos los profetas. Siempre te va a traer una advertencia sobre tu vida, sobre tu familia. Cuando usted, hermano, está caminando, hermano, por delante, no por detrás, me refiero que antes de que el enemigo actúe, usted está actuando conforme a la palabra de Dios, nadie le podrá hacer daño. El problema del pueblo de Dios pasa en lo siguiente. Estamos como acostumbrados a reaccionar ante las circunstancias adversas de nuestras vidas. Hasta que nos pegue el golpe, empezamos a reaccionar. Y es mejor actuar que reaccionar. Cuando usted actúa con anticipación, se evita el golpe que le van a dar. Y Dios habla, siempre nos está trayendo esa advertencia, lo que usted llama en inglés un warning. Una advertencia, porque Dios sabe lo que va a pasar mañana, Dios sabe lo que usted va a hacer mañana. Dios le habla hoy para que decida bien mañana. Pero si usted solo escucha la palabra, pero no oye a Dios, usted va a tomar decisiones equivocadas y lo siento mucho, va a tener que golpearse. Dios lo ama y Dios lo va a advertir. Dios me ama y Dios me advierte a mí también. Por eso siempre he dicho esto, lo he dicho varias veces aquí en la iglesia. Hermano, no me gusta a mí esté predicando y quien esté predicando y yo no esté prestando atención, yo siempre presto atención. Le voy a decir por qué. Porque los métodos que Dios usa para hablar a nosotros son diferentes. Si usted cree que Dios solamente habla a través de un pastor, usted está equivocado. Está equivocado. Muchas veces Dios habla más a través de un miembro de la iglesia que de un pastor, dependiendo de la consagración de ambas personas. Entonces, lo que yo debo estar consciente siempre es, estoy en la expectativa de que Dios me hable a mí. Pero si yo rechazo el método o la persona que Dios está usando para hablarme, yo estoy rechazando a Dios. Yo estoy rechazando a Dios. Entonces, yo necesito ser reverente. Yo necesito tener ese respeto, esa seriedad a la palabra de Dios. Porque de ahí procede todo lo demás. Si a mí no me interesa lo que está hablando una persona, ni siquiera le presto atención. Si a mí no me interesa lo que Dios está hablando, tampoco ni siquiera vengo a la iglesia. ¿Entiende esto? Entonces, si yo vengo a la iglesia es porque me interesa la voluntad de Dios, me interesa escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Presta atención. Cuando rechazamos a la persona o al método de enseñanza, de predicación, estamos rechazando también a Dios. No menospreciemos a ningún hijo de Dios. Todos somos templos y somos instrumentos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Sigamos leyendo, pues estamos aquí en 19, ¿verdad? Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. 20. He aquí, yo estoy a la puerta. Tiene dos aplicaciones, una profética y otra espiritual. La profética está hablando de que Cristo está pronto para venir. Está a la puerta. Y la espiritual tiene que ver las puertas que son tu corazón, es tu voluntad. Y Él llega ahí, toca. ¿Cuántas veces Dios ha tocado las puertas de tu corazón? ¿Cuántas veces? Yo no tengo número, yo soy muchísimas veces, hermano. Y algunas veces para consolación, otras veces para perdón, otras veces para regañarme, otras veces para fortalecerme, otras veces para animarme, pero Dios siempre me está hablando.
Y yo creo que también a usted, porque usted es hijo de Dios. Dios es un Dios comunicativo. Dios es expresivo. Usted lo buscó para hablar con Dios, Dios busca para hablar con usted. Así es Dios. Pero dice Jesús, he aquí yo llego a la puerta, sigamos leyendo, y llamo. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Me están escuchando? ¿Alguien está ahí adentro, afuera, adentro? ¿Escuchan? Una persona no puede abrir una puerta si no oye quién está llamando. ¿Entiendes eso? No podemos salir, están tocando la puerta, si no escuchamos que están tocando la puerta. Por eso Jesús toca y llama, para ver si alguien tiene la audición espiritual ejercitada para escucharlo a Él. Para ver si alguien dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro de su pueblo, está deseando hablar con Él. Está ansioso de escuchar la voz de su Padre. Alguien que está conectado directamente al Padre a través del Espíritu Santo. Alguien que tiene la audición espiritual ejercitada en la revelación, el discernimiento de la voz de Dios. Porque voy a explicarle algo. Hay muchas veces que Dios habla a la congregación, muchas veces Dios habla a nuestras vidas, pero no la oímos. No la oímos. Y le voy a decir por qué. Porque hay otras voces que son más importantes que la voz de Dios. Sorry. Es la verdad. La voz del mundo, la voz de Satanás, la voz del hombre, la voz del pecado y la voz de nosotros mismos. A veces son más importantes que Dios. Creemos que mi voz, que mi opinión es más importante que la voz de Dios. Entonces, aunque Dios esté tocando, no vamos a escuchar. Normalmente la gente llega y toca. No habla. Jesús toca. ¡Hey! ¿Alguien me está escuchando? Y llama. Déjeme decirle que solamente el que tiene la audición espiritual ejercitada va a escuchar. Y el que no va a escuchar. Aunque Dios esté hablando, no va a escuchar. Te voy a decir por qué. Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Y no solamente la conocen, también la siguen. También la siguen. Si Dios toca su corazón, usted sabe que es Dios. Usted sabe que es Dios. Dice, ese es Dios. Ese es Dios. Dios me está hablando, es Él. Y Él dice, ¿me estás escuchando? Señor, ¿qué usted quiere que yo haga? ¿Recuerda a Samuel? Cuando estaba niño, le llamaba a Dios, decía, ven aquí, Señor. Él tenía la audición espiritual ejercitada, era un niño inocente. Y Dios llegó 3 veces. Y después la tercera le dijo, Señor, ven aquí. En otras palabras, ¿qué usted quiere que yo haga? Cuando tenemos nuestra audición espiritual ejercitada, cuando amamos la presencia de Dios y amamos oír la voz de Dios, nadie nos va a poder engañar de quién es Dios y quién no es Dios. ¿Por qué hay mucho pueblo engañado en las iglesias? Porque llega el predicador y empiezan a gritar, a brincar, a hablar en lengua, a presumir espiritualidad y a presumir dones espirituales, y la gente cree que eso es de Dios. Porque no saben diferenciar la voz de Dios. Una oveja que es pastoreada por Jesús, porque el pastor es Jesús, hermano. Es su pastor, se llama Jesús. Su pastor, su vida dio por usted en la cruz. Es el único que está interesado en usted. A nadie le interesa su vida, perdón la palabra, pero es la verdad. ¿Quién está con usted cuando está en problema? ¿Quién resuelve sus problemas cuando está triste? Nadie, hermano, nadie. Es la verdad. Uno se puede acercar a él, ¿cómo estás, bro? Cualquier cosa. Pero ese problema solo lo puede entender Dios. Él está contigo 24 horas al día. Él es tu pastor. Y si tú estás en una constante comunicación con tu pastor, tú conoces su voz. Porque es una constante con Él. Es importante que nosotros dejemos que Él pastoree nuestras vidas. Y cuando Él te hable, tú sabes quién es Él.
Cuando tú vienes a la iglesia y te sientas ahí para escuchar la palabra, tú sabes así si es Dios que te está hablando o no. Y si ese es Dios, yo sé que es Dios. Yo agradezco al Señor, hermano, que siempre Dios nos habla. No importa quién esté predicando, aquí Dios siempre nos habla. Siempre habla en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? Porque Él es tu Padre y Él está interesado en escucharte a ti. El asunto es, ¿tienes tú la audición espiritual ejercitada para discernir que es Dios? Te voy a dar un ejemplo que es catastrófico hoy en día. Catastrófico. Es un desastre que se ve hoy en día. Pon atención. Hay pueblo de Dios. Aquí no hay ninguno. Gracias a Dios. Están en otro lugar, lejos de acá. Que cuando Dios los manda a hacer algo, se resisten y le dan la espalda a Dios. Pero cuando les manda el pastor de la iglesia o el líder, aunque los mande a pecar, mire, hermano, hasta se peinan solo. Oh, sí, esa es la verdad. ¿Sabe qué está pasando? Que estas personas fueron ejercitadas a obedecer la voz de los hombres y no la voz de Dios. Fueron esclavizados, fueron subyugados por las intenciones o los malos deseos de la persona. Usted tiene que enfocar su vida en Jesús. Él es el que está preocupado por usted. Entonces, cuando Jesús es el que gobierna tu vida, tú conoces su voz. Y no solamente, sino que también deseas estar con Él. Mire, el versículo que sigue, hermano, ¿estamos en cuál? 20. Si alguno oye mi voz, después que llama, toca llama, y abre la puerta, abre su corazón. Mire lo que dice: entraré a Él. ¿Y qué me dice? Se lo voy a decir en palabras mexicanas, la vamos a pasar bien chino, hermanos. ¿Usted se imagina que Jesús entre en tu vida y diga: quiero estar contigo hoy? Quiero pasar esta tarde contigo platicando hoy. Qué cosa más bonita, hermanos. Conozco padres de familia, conozco hijos que dicen: ¿sabes qué? Quiero esta tarde dedicar a estar con mis papás o con mis abuelitos o con mis hijos. Quiero estar con ellos. ¿Y la pasan triste? No creo que se vayan a reunir a llorar. Ay, pero estamos pasando mal. ¿Para qué venir? La pasan felices, hermanos. De igual manera, Dios quiere que nosotros cada día abramos nuestros corazones para conversar con Él, para tener esa conversación íntima de padre a hijo. Y cuando usted aprende, cuando yo aprendo, cuando nos deleitamos, hermano, en tener esos momentos mágicos, yo lo uso esa palabra, pero no de magia, sino momentos maravillosos con Dios, es cuando aprendemos a confiar en Dios, a deleitarnos en Él. Su presencia nos hace falta. Nos hace falta la presencia de Dios. Yo decía esto, no sé si fue el viernes o fue el jueves, yo decía esto: no hay cosa más desagradable y más triste, hijo de Dios, no sentir la presencia de Dios. Y te digo porque yo lo he experimentado. Yo no lo he leído, yo no lo he visto, yo lo he experimentado, hermanos. Y he doblado rodillas y no siento ni siquiera la gana de orar, y aquella desesperación por quererme levantar, y aquella frustración. Es tan desagradable, hermanos. Créanme que sí. Pero cuando doblas tus rodillas y empiezas a sentir que Dios está ahí, dice: mismo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, dime qué quieres. Quiero hablar contigo, déjame conversar contigo. Y tú empiezas a hablar con Dios y te empiezas a sacar todos. Es el momento más lindo de tu vida, hermanos. Es el momento más lindo de tu vida. Todos hemos tenido momentos lindos, hermanos. Yo recuerdo unos momentos lindos cuando estábamos noviando con Claudia. Salíamos a cenar y qué bonito es tener que verla a sus ojos y decirle: mira, yo te amo. Comprarle un regalo, aunque me daba nervios ponerle una pulsera que le compré un día, pero se la puse. Pero son momentos bonitos. Pero le voy a explicar algo: no hay un momento mejor que estar con Jesús. Oh, sí, hermano. Mire, a veces platicamos con Claudia y ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas? Pero yo, con mucho respeto a Claudia, a mi madre, mis mejores momentos han sido con Jesús. No tiene idea lo bonito que es, hermano, que usted te arrodilles y te sientes y diga: Padre, aquí estoy. Mira, estoy pasando por una crisis. Ay, Dios, que no la aguanto.
amado Padre, ¿me puedes ayudar, por favor? Y le hablas de tu alma a Dios. Déjalo hablar. Déjalo hablar. Su palabra es poder. Su palabra es poder. ¿Sabes qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, si eres tú, manda tú que yo vaya. Pedro no se puso a estar orando para caminar el agua, no. Para Pedro era más importante que Jesús le autorizara a caminar sobre las aguas. Si usted deja que Dios le hable, Dios le va a autorizar para que su problema en su vida desaparezca, para que su familia sea restaurada, para que su economía sea restaurada, para que su salud sea restaurada, para que le den un ascenso en el trabajo, para que usted tenga facilidades en todas las áreas. Solamente di la palabra, dice el centurión, y mi siervo sanará. Solamente deje lo que Él hable y tu alma va a sanar, tu corazón va a sanar, tu problema va a desaparecer, tu cansancio va a desaparecer, tu frustración va a desaparecer, todo lo que tú necesitas, todas esas cargas que llevas en sí van a desaparecer. Déjalo que Él hable. Déjalo que Él hable. No hables tanto, hermano. Déjalo que Él hable Él. No es tanto lo que uno le dice a Él, amado Padre, usted ya lo sabe. Pero déjame estar a tus pies. A usted hable, yo voy a estar aquí, usted dígame. ¿Sabe qué hizo Pedro? Señor, tú quieres que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías, una para Moisés, y nosotros nos quedamos aquí. Casi nada quería. Era bien listo. Pedro era bien listo, María era bien lista. Se sentó ahí, tenía hambre, no sé. Pero no le interesaba la comida. No le interesaban los afanes. Le interesaba que Jesús estaba ahí, se sentó a sus pies, escuchó a Jesús. Cuando usted tiene esa habilidad, esa virtud espiritual de poder escuchar a Dios, te deleitas en Él. Pasas media hora, 1 hora a los pies de Jesús y te deleitas. Te deleitas, hermano. Y cuando Él empieza a hablar, oh, hermano, no tienes idea de lo que pasa. Aleluya. Oh, sí, hermano. Cuando Él empieza a hablarte, mira, todo lo que para ti era imposible, tú te empiezas a decir, oh Padre, gracias, oh aleluya. Y empiezas a decirle, amado Padre, ya que estamos platicando, puedo decirle algo. Fíjese que tengo este problema, ¿me ayuda? Listo. Tengo este problema, ¿me ayuda? Listo. ¿Sabes que me cuesta adorarte? Toma. Déjalo que hable. Déjalo, porque el poder está en su voz, en su palabra, no está en la tuya, está en la voz de Él. Pero no, como que no nos interesa. Como que no nos interesa, hermanos. No nos interesa ni la presencia de Dios, ni la voz de Dios. La cambiamos por otras cosas. No hay nada mejor. Yo dije el otro día esto, hermano. Miren, yo voy a orar. ¿Sabe qué hago yo? Apago el teléfono, apago todo. ¿Sabes qué? Voy a orar. No estoy. Aunque me llame mi madre, yo con mucho respeto, mira, es más importante a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios me la ha conservado con vida y me la va a seguir conservando con vida, y me dio una madre tan linda, tan bella, y me la sigue conservando. Él me puede conservar a mi madre, yo no puedo conservarla a ella. Entonces, el primero es Jesús en nuestras vidas. ¿Quién es más importante para ti en tu corazón? ¿Por qué no dejas que Él te hable? ¿Por qué no dejas que Él converse contigo? Deja que Él diga la palabra. Señor, habla, please, habla, dime. Dígalo. Cuando Él empieza a hablar, los problemas se van yendo, hermano. Solamente que Él lo diga, solamente que Él lo diga. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 2. Dice que por la fe fue constituido el universo. Dice por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la palabra, Señor, solamente diga, solamente hable. Yo aquí estoy, por favor hable. Yo me quedo callado. Miren, hable, Señor. Déjelo. Que Él hable por ti, que hable por tu familia, por tus problemas, por tu cansancio, tu frustración, tu desánimo, todo. Déjalo que Él hable. Porque cuando Él abre la boca, son hechas las cosas. Dice Génesis capítulo 1, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Imagínate, ¿qué es más difícil para Dios, crees tú? ¿Que crean las estrellas, el sol, la luna con una palabra o tu problema? ¿Saben cuán importante, hermanos, es escuchar a Dios? Sigamos leyendo, hermanos, versículo 21. ¿Estamos 21, verdad? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono,
Imagínense nomás. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El 22. Hermano Ángel, quiero que se vaya para allá, hermano, y me ayude con unos versículos, por favor. Thank you, bro. Es que el tiempo se nos fue y vamos poniendo los versículos ahí para que usted los vaya leyendo. Okay. Y viene el 22. El que tiene oído, ¿tenemos oído para oír a Dios? Si tenemos oído para oír a Dios, vamos a escucharlo. Si usted viene aquí y sus oídos no lo está dejando para que el Espíritu lo llene, no va a escuchar. No va a escuchar. Hay gente que viene a las iglesias, aquí no hay ni uno, ¿verdad? No hay, nunca han habido acá, pero nunca vendrán. Y vienen así. Dios nunca le va a hablar. Porque si yo predispongo mi corazón para no querer escuchar a Dios, si yo predispongo mi corazón para no oír a Dios, Dios no lo va a hacer. ¿Por qué cree usted que Jehová le dice al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Tienen oídos y no pueden oír, tienen ojos y no pueden ver. ¿Por qué? Porque ellos predispusieron su vida para no escuchar a Dios. Cuando usted viene a la iglesia, hermanos, y viene en la predisposición de oír a Dios, le garantizo 100% que antes de que usted entre por esa puerta, Dios le va a estar hablando. De alguna forma o de otra, Dios le va a estar hablando. ¿Pero cuándo? Cuando usted tenga la predisposición para escuchar a Dios. Vuelvo y le repito: una persona que ama la voz de Dios es porque también ama obedecerla. ¿Ok? Eso pasó con Israel, capítulo 3 del libro de Hebreos. Dice que Israel escuchó la palabra de Dios, pero no la escuchó acompañada de fe. ¿Qué pasó? Su corazón no estaba en la predisposición para oír a Dios. Entonces ellos miraban el milagro, el poder de Dios, oían lo que Dios mandaba hacer, pero a ellos no les interesaba lo que Dios quería. Por eso es que ellos nunca obedecieron a Dios, porque su corazón solo estaba mente para escuchar, pero no para oír. Cosa diferente. Mire, voy a leer algunos beneficios. Número 1, Colosenses capítulo 1, hermano Ángel, versículos 9 y 12. Uno de los beneficios de escuchar la voz de Dios es que cuando escuchamos la voz de Dios, no solamente adquirimos fe, sino que también fortalecimiento de la que tenemos. Es mucho beneficio. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Maybe usted ya los problemas, las necesidades, las luchas han menguado la fe en usted. Porque se mengua, la fe se mengua como el amor también. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, de muchos se enfriará. Cuando practicamos tanto la desobediencia, la fe mengua. Y cuando usted escucha la voz de Dios hace que esa fe se fortalezca en ti. Punto número 2. Isaías capítulo 48, versículos 18 y 19. Cuando nosotros tenemos una visión espiritual activa en oír la voz de Dios, nos provee motivación espiritual para salir adelante en medio de los momentos difíciles. ¿Ok? ¿Alguna vez ha estado usted en problemas tan graves, hermanos? Y llega alguien de parte de él y te dice: mire, hermano, Dios me dijo que te dijera esto. Y usted sabe que es Dios. ¿Cómo se siente? Madre mía. Usted dice: el poderoso está del lado de nosotros, hermanos. El poderoso está del lado de nosotros. Y aunque vengan 10,000 enemigos en contra de mí, no me van a poder hacer nada, porque Él me dijo que me iba a guardar. Cuando escuchamos la voz de Dios, hermanos, nos da motivación en el momento de la crisis, en el momento del desánimo, de la frustración, del momento hermano, casi del fracaso. Él nos levanta del lodo cenagoso. Él nos levanta, hermano, de donde tropezamos. Él nos levanta, escuchamos la voz de Dios y nos motiva. ¿Sabes qué? Yo le sigo, hermanos. No importa lo que venga, yo me levanto y yo sigo. El problema es cuando la persona no puede escuchar la voz de Dios. Camina solo. Camina por inercia espiritual. Así camina.
tomando decisiones porque quiere tomarlas, ir donde quiere ir, hacer lo que quiere ir, pero no camina buscando la dirección de Dios. Cuando buscamos la dirección de Dios, todo es posible. Todo es posible, hermanos. Otro pasaje bíblico, hermano. Salmos 19, versículos 65 al 70. Cuando escuchamos la voz de Dios, nos capacita a tomar buenas decisiones en los momentos de necesidad, de batallas y de luchas espirituales. ¿Cuán complicado es para nosotros tomar decisiones en el momento que está tambaleando nuestra fe? Es complicadísimo, hermano. Yo sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Es difícil que tú estés pasando una crisis de cualquier área. Puede ser en tu familia, economía, en la salud, en lo que sea. Y tienes que tomar decisiones en esa situación. Es muy difícil. Es muy complicado. Necesitamos que Dios nos hable y nos diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto en este momento. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando disponemos nuestro corazón para escuchar a Dios, Dios nos da la instrucción necesaria para que tomemos la decisión correcta en medio de la crisis. Normalmente tomamos malas decisiones cuando estamos en crisis. Y les voy a decir por qué. Queremos resolver los problemas nosotros y no queremos que Dios nos ayude a resolverla. Gravísimo. Yo decía esto el jueves. Si usted tiene un hijo que tiene un gran problema, necesita apoyo tanto moral como quizás financiero, ¿ok? Y usted llama a ese hijo y le dice, hijo, ven acá, sé que tienes este problema, ¿quieres que te ayude? Y su hijo viene y le dice, ¿sabes qué, padre? O ¿sabes qué, madre? Le agradezco mucho, pero confío más en el vecino de él. ¿Cómo se siente usted? Sonriente. Oh, gloria a Dios, mi niño, esa es chulada de viejo. ¿Así se siente? Déjeme decirle algo. Ese sentimiento que usted siente, así lo siente Dios por nosotros cada día. Cada día. Créeme que sí. Dios está así, hijo, ven. ¿Qué necesitas? ¿Y sabe qué hacer? Le damos la espalda a Dios. Voy a irnos al vecino mejor para que me ayude, Padre. ¿Cómo hacemos sentir a Dios? Confiamos más en las circunstancias, confiamos más en nuestra fuerza, confiamos más en lo que sabemos, confiamos más en nuestro trabajo, confiamos más en lo que tenemos que en Dios mismo. Un hijo de Dios primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Amado Padre, hoy que no le ayudo a salir esta cosa. Padre, por favor, ayúdame. Quizá usted tiene la solución en ese momento, pero por respeto y reverencia a Dios, amado Padre, es tu voluntad que tome esta decisión. Nosotros, hermanos, los que nos llamamos cristianos, le estamos fallando a Dios en eso. Le estamos fallando a Dios como hijos, le estamos fallando a Él. Porque Él es nuestro Padre. ¿Sabe usted qué significa la palabra Padre? Procreador, protector, proveedor y sustentador. Eso es un Padre. Tú, usted y yo, que quedemos claro algo hoy. Nosotros no elegimos a Dios para que fuera nuestro Padre. Yo no lo busqué. Yo no le dije, Señor, ¿quieres ser mi Padre? Yo no lo busqué. Él me buscó para que yo fuera su hijo. Y te voy a explicar algo. Nuestro Padre es el ser más responsable en esta tierra. Todo lo que tú necesitas, todo lo que tú en tu vida necesitas, Él te la va a suplir. Muchas veces te la suple sin que tú se la pidas. A ver, ¿quién de ustedes le pidió a Dios que le diera aire hoy para respirar? Te la dio. Tú le pides 5 cosas a Dios, Él te da 5,000. Ese es Dios. ¿Por qué no confiamos en Él? ¿Por qué no honramos a Dios como Padre? Amado, yo soy tu hijo, usted es mi Padre, Señor. Permíteme, por favor, honrarlo como Padre. Dios se siente honrado cuando usted llega a Él y le lleva un problema, una necesidad, lleva a usted una carga y dice, Padre, quiero poner esto en tus manos, ¿me ayudas? Hermano, ¿acaso no conocemos a Dios? ¿Por qué cargarnos un problema si lo podemos poner en las manos de Dios?
¿Sabe qué dice Hebreos 11:5? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no le creemos a Dios, lo estamos ofendiendo. Estamos ofendiendo a Dios, hermanos. Pídale. Cristo dice en San Juan capítulo 15, pedid. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Probadme en esto, dice el Señor. Probadme. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos ejercitarnos en la presencia de Dios y escuchar a Dios. Escucharlo a Él. Padre amado, háblame. Aquí estoy, háblame. Aquí estoy. Cuando Él te empieza a hablar, tu vida empieza a cambiar. Tu mundo se cambia. Tu vida es transformada, cambia todo. Él lo cambia todo. ¿Ok? El otro punto, hermanos, es en Mateo capítulo 7, versículo 24 y al 28. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, nos capacita para tener una vida espiritual en constante victoria sobre la adversidad. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre te va a dar el consejo correcto. Dios te va a dar la instrucción necesaria que tienes que hacer en el momento de la crisis. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer los cristianos cuando alguien nos ofende? Perdonarlo y bendecirlo. ¿Entienden? Él te va a dar el consejo correcto. Jesús dice, yo le voy a enseñar cómo es semejante al que escucha mi palabra y la guarda. Es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabe quién es la roca? Es Cristo Jesús. Vienen las tempestades, vienen problemas económicos, vienen problemas de salud, problemas en la familia, en el trabajo, cansancio físico, lo que sea. Pero nunca te pueden tumbar porque estás sobre la roca. ¿Entiendes qué importante es eso? Es tan importante, hermanos, es tan importante que nosotros nos ejercitemos en oír la voz de Dios. Y el otro punto, hermanos, es 1 de Pedro 1, 22 y 23. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y le empezamos a aplicar a nuestras vidas, la palabra misma nos prepara un lugar especial en las moradas celestiales. La palabra misma. Somos renacidos por el poder de la palabra de Dios. Las promesas de salvación, las promesas de eternidad es por la palabra de Dios. Entonces es importante que usted escuche a Dios. Preste atención a Dios. Pablo dice en Tesalonicenses, escudriñadlo todo. ¿Y saben por qué lo dice? Porque usted y yo estamos expuestos a obedecer otras voces. ¿Okay? Estamos expuestos a seguir nuestros propios instintos, nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos, carácter, emociones, heridas emocionales. Las seguimos esa voz y dejamos la voz de Dios. El resultado, de mal en peor. De mal en peor. Mire, voy a darle rápido, hermanos, cómo ejercitarnos en la voz de Dios. Rápido, porque eso no fue el tiempo. Número 1. Tenemos que tener la disponibilidad, primero, para escuchar a Dios. Disponibilidad para escuchar a Dios. Si yo no quiero escuchar a Dios, aunque usted me diga lo que diga, yo no presto atención. Si usted entiende la necesidad, la urgencia y la importancia de escuchar la voz de Dios, usted se va a preocupar por escuchar a Dios. Si usted no se preocupa por escuchar a Dios, usted va a vivir de lo que otra gente dice. Del punto de vista de otra persona, el consejo humano de otra persona, pero no el consejo de Dios. Porque déjeme decirle, hermanos, déjeme decirle, si nosotros rechazamos el consejo que viene de Dios, alguien por ahí nos va a traer un consejo que no es el de Dios. Y es cuando empezamos a extraviarnos de la verdad, porque empezamos a seguir fábulas de hombre, cuentos de hombre, ideas de hombre, y nos apartamos de la verdad, que es Cristo Jesús. Entonces es muy importante, si en tu corazón y en mi corazón no está el deseo de oír a Dios, no va a pasar. Número 2, Primera de Reyes, capítulo 19, hermano Ángel,
versículo 9 al 13. Tenemos que desprendernos, quitarnos, ¿ok?, las demás voces que nos hablan. Tenemos que renunciar a las demás voces que nos hablan para que solamente quede la voz de Dios. Dije anteriormente esto. A veces empezamos a escuchar la voz de nuestras heridas en el corazón. Empezamos a escuchar voces, hermanos, de nuestros sentimientos. A veces escuchamos voces de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de nuestro cansancio, de nuestras preocupaciones. Mire, voy a darle un ejemplo. Yo estaba predicando un día en una iglesia, de las pocas que he ido a predicar, así que me invitan porque no me gusta nada, pero escuchen lo que lo pasó. Yo estaba hablando acerca de la importancia de aprender a servir a Dios y a amar al prójimo. Y el asunto era de saber dar. Saber dar. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Ok, pero normalmente el ser humano prefiere mejor que le den antes de dar. Ese es el mundo que tenemos hoy en día. Y estaba yo hablando sobre ese tema y se levantó un hermano y me dice, oiga, una pregunta. O sea que usted me está diciendo a mí que yo dé de lo mío y mis problemas, ¿quién me los va a resolver? Le digo, el problema es que usted está escuchando solamente la voz de su corazón. Es una voz egoísta que está escuchando. Si usted escuchara la voz de Dios, donde dice Dios, por cuanto lo has hecho a uno de mis pequeños, a mí me los ha hecho. Si usted escuchara la voz de Dios que dice que es mejor dar que recibir, usted pensaría diferente, pero usted solamente escucha su propia voz, es egoísta. Cuando nosotros nos desprendemos de todas esas voces, hermanos, que nos están comiendo, ahí también, nos desprendemos de todo eso, solamente va a quedar la voz de Dios. Elías era un hombre experto en eso. Estaba metido en la cueva y empezó, él dijo, le dice Jehová, pasalte porque yo voy a hablar contigo. Dice que pasaron varias circunstancias. Elías dijo, no, aquí no viene Dios. Pero cuando venía un viento apacible, dijo, ahí viene el patrón, ahí viene el que manda. ¿Y sabe por qué lo detectó? Porque él era un profeta de Dios. Dios le había hablado muchísimas veces y él ya lo había escuchado. Y salió y se puso enfrente y habló con él. Cuando tú te desprendes de las voces negativas o las voces del mundo, la voz es tuya, porque te voy a explicar algo, muchas veces hablamos con el corazón herido. Dice la Biblia que por la abundancia del corazón habla la boca. Y si el corazón de una persona está herido, siempre va a hablar de esa manera. Siempre va a hablar así. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tú escuchas a alguien hablar y dices, ups, ya sé por dónde va. Detecta, tienes discernimiento, tú sabes lo que está pasando. Sabes si es Dios que te habla o no es Dios. Te voy a explicar algo. Cuando Dios habla a tu vida, nunca contradice la palabra de Dios. Nunca. Cuando Dios habla a tu vida, nunca es para el mal. Nunca. Cuando Dios habla a tu vida, no es para que le hagas daño o piense mal o hable más de otra persona. Nunca. Cuando Dios habla a tu vida, es para tu propio bien espiritual. Así es como habla Dios. Pero si yo quiero que Dios me hable porque tengo necesidad solamente económica, eso no es bien espiritual. Puede ser codicia o ambición. Entendamos esto. Entendamos esto. El apóstol Juan dice en tercera de Juan, cuando le escribe la carta a Gallo, le dice, amado, quiero que prosperes en todos, así como prospera tu alma. Una vez que el alma, vamos a poner de esta manera, una vez que tu vida espiritual es prosperada, lo demás es añadidura. Las bendiciones de Dios siempre son espirituales, y cuando tú te sometes a esas bendiciones de Dios espirituales, detrás viene lo material. Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Dice Jesús en Mateo capítulo 6. Entonces, cuando usted se somete a los preceptos de Dios, espiritualmente hablando, lo material viene para ti primero, después. Pero lo primero es lo espiritual. Es lo espiritual. Entonces, escuchar la voz de Dios siempre te va a llevar a la prosperidad espiritual en tu vida. Prosperidad espiritual, no hablo de dinero, prosperidad espiritual. Un hombre, una mujer de Dios, un hombre y una mujer que sirve a Dios, que ama a Dios, que dobla sus rodillas delante de Dios, que alaba a Dios con espíritu y en verdad, que le sirve con el corazón, que es incondicional a Dios solamente, te hace prosperar tu vida. Así es como trabaja Dios. El punto número 3, hermanos, después que usted
separa las voces. El Salmo 119, versículos 33 y 38, provee su vida cristiana en amar y obedecer la voz de Dios. Una vez que usted separa las voces, decida, determine con su corazón a amar la voz de Dios. Decídalo amar. Cuando Dios ve en su corazón el deseo de obedecer, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Si el corazón de una persona está cerrado para obedecer a Dios, si Dios le habla solamente para regañarlo y para exhortarlo, pero no le va a hablar para resolverle su problema. Créame que sí. Te va a hablar para corregir tu conducta. Dice que Él, a quien Él ama, Él castiga, Él disciplina a quien Él ama. A quien Él ama. Ahora, ¿cuántas veces has venido a la iglesia y has sentido como que te están regañando? ¿Quién crees que es? Te aseguro que si tú y yo entendemos a Dios en eso, ¿sabes qué? Yo ya entendí. Voy a disponer mi corazón para obedecerte. La siguiente vez que Dios te hable, no va a ser un regaño. Va a ser una sorpresa de bendición para tu vida. Porque para Dios es más importante tu salvación. Para Dios es más importante tu corrección espiritual que darte lo que tú quieres recibir de Él. ¿Ok? Número 4, hermanos. Salmo 37, versículos 5 y 7. ¿Ok? Dice, cuando estemos en la presencia de Dios, la primera era, hermanos, hablamos de tomar la decisión de escuchar a Dios, ¿ok? La segunda es separar los pensamientos o las voces que nos hablan. La tercera es estar dispuesto a obedecer esa voz de Dios, ¿ok? La cuarta, que también es muy importante, una vez que tú entres en la presencia de Dios, guarda silencio y deja que Él hable. Guarda silencio y deja que Él hable. Porque he visto mucha gente orando y no oran para Dios, oran para sí mismo. Hasta cambian el tono de voz y usan palabras que se ven dónde están. Pero en nombre de Jesús, aleluya. Sé que más quieren impactar a Dios con las cosas. Vuelvo a lo que le dije al inicio. En una oración, en una conversación, lo que marca la diferencia es lo que dice Dios, no lo que tú le dices a Dios. Entonces, cuando llegamos a la presencia de Dios, mira, enfócate, concéntrate, quita todo pensamiento, todo problema, déjalo todo y enfócate en Dios. En silencio, ahí quédate, en silencio. ¿Tú te imaginas Moisés 40 días, 40 noches en el desierto orando? Moisés no estaba viendo televisión en el desierto, hermano. ¿Qué cree que estaba haciendo? ¿Cree que se estaba cortando las uñas? A ver, Padre, ahí hablamos luego, ahí me avisas. ¿Qué puedes hablar con Dios en 40 días y noche? ¿Qué conversación puedes tener con Dios en 40 días? ¿Qué tanto puedes hablar con Él? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? ¿Cuántas cosas le dijo Moisés a Dios? ¿Cuántas? Para Moisés era más importante lo que Dios le decía a él que lo que él le decía a Dios. Es tan importante, hermanos. Guarda silencio en Dios. Entre menos palabras digas, más vas a escuchar a Dios. Más. El otro punto importante, hermanos. Eclesiastés capítulo 8, versículo 1 al 3. Cuando estés en la presencia de Dios, nunca te apresures a salir de ella. Nunca te apresures a salir de ella. ¿Sabes qué? El cristiano de hoy es tan moderno que, Señor, tengo 3 minutos. 2 minutos y 50 segundos. A ver, hablemos. Así son. Así es el cristiano de hoy. Tiene tiempo para todo, pero tiene un tiempo para estar a solas con Dios. Cuando estás en la presencia de Dios, el que va a determinar el tiempo que va a estar tú en su presencia es Dios. Cuando llegamos a la presencia de Dios y llevamos el tiempo medido, hermanos, eso no agrada a Dios. Una vez que estemos en la presencia de Dios, no apresuremos saliendo de la presencia. Ahí quédese. Le voy a explicar algo. La carne te va a decir, levántate, ya estás cansado, estás frustrado, levántate ya.
pelee la batalla, porque el diablo siempre va a querer impedir que usted entre a la presencia de Dios. El diablo sabe que ya que usted entra ante la corte celestial de nuestro Padre, ya la hizo. Ya la hizo, hermano. Cuando usted entra a la presencia de Dios y está en su presencia, hermano, fíjate, todo lo que usted le pida a Él, delante a Él lo va a hacer. Y el diablo lo sabe. Por eso es que Él impide siempre que la iglesia ore. Por eso es que las iglesias de hoy son iglesias de entretenimiento, iglesias de paseo, iglesias de pasarla bien, iglesias de fiesta. No son iglesias de oración, no son iglesias de ayuno, no son iglesias de meditación en la palabra, de evangelismo, no lo son. Y cuando viene el momento de la crisis, no hay ni qué hacer. Porque su fundamento no es el fundamento que estableció Jesús. El fundamento de nosotros es la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice es lo que tenemos que hacer. Yo les decía a los hermanos, ayer estábamos aquí en la oración. Y yo les decía una vez cuando yo estuve en Costa Rica. Estaba orando en Costa Rica, yo estaba en el Instituto Bíblico. Y eran como las 12, 1 de la mañana. Y estaba yo orando, estaba leyendo la Biblia porque estaba haciendo unas tareas. Y llegó un pastor y me dice, Floyd, ni sé por qué llegó, porque ni vivía ahí. Pero llegó. Me dice, Floyd, ¿y para qué ora tanto usted? Me quedé así, yo como, ups. Le digo, mire, pastor, con mucho respeto. La Biblia dice, orad sin cesar. Dice la Biblia, orad en todo lugar. En todo tiempo, levantando manos santas, sin ira ni contienda delante de Dios. Si la Biblia me manda que esté orando, ¿por qué tengo que obedecerle a usted? Perdón que esto que se vuelve feo. Nunca le faltó al respeto. Pero ¿por qué le voy a obedecer a usted? El diablo siempre te va a impedir que vengas a orar o que ores en tu casa. Siempre te va a poner un compromiso a la hora de orar. Siempre. De ti depende si te dejas llevar o le haces la guerra. De ti depende. La mayoría de personas bíblicas, en la Biblia, y en el tiempo actual y en el tiempo de los apóstoles, eran hombres de oración y de ayuno. Lea el libro de los Hechos. Dice que la iglesia prevalecía en la oración, en el ayuno y en la lectura de la palabra de Dios. Prevalecían en eso. Entonces, cuando tú te empapas de la presencia de Dios, te llenas de Dios, hermano, mira, no importa cuán grande sea tu problema, te levantas y caminas hacia adelante. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes perfectamente que es más poderoso el que está en ti, en quien tú has creído, que el problema que estás atravesando. ¿Por qué muchas veces tenemos los problemas tan grandes y nos impiden incluso leer la palabra de Dios? Porque hemos perdido la esencia del cristianismo. El cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios. Entre más nos relacionamos con Él, entre más convivimos con Él, más tenemos de Él. Moisés bajaba del Sinaí, hermano, mira, y su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Cuando usted ve a una mujer, un hombre de Dios, usted les escucha hablar y usted siente esa paz, esa tranquilidad, esa bendición que sale de su corazón. Cuando una persona está vacío de Dios, habla por sus propios medios, habla lo que tiene en su corazón. Por eso mismo es que tenemos que buscar a Dios en todo lugar. Tenemos que fortalecernos en el poder del Señor, fortalecernos en Él para poder resistir en el día malo y después de haber acabado poder estar firmes. Eso es lo que la palabra de Dios dice. El punto es esto, tenemos que aprender. Y es una decisión que tenemos que tomarla. No nos ejercitemos en escuchar la palabra de Dios, ejercitémonos en escuchar la voz de Dios. Porque le digo, todo el mundo escucha la palabra del Señor. Usted puede leer la Biblia, pero ¿está Dios hablando a través de la Biblia? Usted puede escuchar la palabra de Dios, ¿con qué propósito le está escuchando? Cuando usted la escucha para que Dios lo dirija, hermano, el Espíritu Santo te la va a ministrar. Porque te voy a explicar algo, hermano. Dios no ve lo que nosotros miramos. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos. Pero el corazón contrito y humillado, dice el libro del Salmo 51, no lo desprecia tú, oh Dios.
Cuando viene con esa disposición delante de Dios, Padre amado, quiero que me hables. Aquí estoy, háblame. Guarda silencio, Dios. Me gusta mucho la adoración porque es un momento de meditar en Dios. Llénate de Dios, hermano. Llénate de Dios y verás que todo va a ser más fácil para tu vida. Todo va a ser más fácil, hermano. Y el punto número 1, hermano, está en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. ¿Ok? Una vez que usted tenemos esa actitud de no salir de la presencia de Dios, hermanos, renunciemos voluntariamente, lo que usted sabe, lo que yo sé, renunciemos a todo lo que nos impide escuchar la voz de Dios. Sí, hay muchas cosas en nuestras vidas que nos impiden buscar la presencia de Dios. Créanme que sí. Algunas veces, no sé si le ha pasado a usted, que dice usted, bueno, voy a dedicar este día para buscar de Dios, y luego llegó alguien, ay, me ayudan a hacer esto, y ya dejó de hacerlo. Tiene que tomar una decisión. ¿Quién es más importante en su vida? ¿Sabes que Dios es tan caballero Dios con nosotros, hermano? Que Dios nos da el tiempo necesario para nuestros compromisos y necesidades, pero también nos da el tiempo para que busquemos su presencia. Cuando Dios te pide ese tiempo para buscar tu presencia, es porque ya te dio mucho tiempo para tus necesidades y compromisos. Entonces, no está bien que nosotros cambiemos el tiempo de Dios, el tiempo de buscar a Dios, por otras cosas. Nadie va a poder decidir por usted. Tiene que hacerlo usted. Amén, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Hermano Ángel Paz y canta una adoración, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse.